Buenos días, vamos a comenzar la clase de hoy. Vamos a seguir haciendo ejercicios con fracciones algebraicas. Suma y resta y además lo que es una fracción compleja. En la fracción compleja vienen involucradas las sumas y las restas y la división de fracciones, ¿verdad? Pues según como el esquema que tengamos sería la operación oreja para dividir, ¿verdad? ¿Cómo es esto? Por ejemplo, en la página 112 tienen en el ejercicio 8. Lo voy a tomar como ejemplo. Pongan ahí ejemplo de fracción compleja. Fracción compleja. Fracción compleja. Este está en la página 112. Bueno, ¿cómo reconoce un ejercicio de fracción compleja? Es una fracción grande. Aquí está la línea principal. Y tanto en el numerador como en el denominador pueden tener sumas o restas, ¿verdad? Entonces, al ser una división de fracciones a su vez, se resolvería utilizando la operación oreja, ¿verdad? Este por este y este por este. Solo que para la operación oreja necesita tener la fracción definida arriba y la fracción definida también abajo. Quiere decir que nosotros tenemos que realizar primero estas operaciones para tener una sola fracción arriba y una sola fracción abajo. Antes de hacer la operación oreja, debemos realizar entonces las sumas o las restas que puedan haber ahí. Hay otros ejercicios en los cuales no hay operaciones, entonces solamente se copiaría la fracción. Y si no hay ninguna operación en ninguno de los lados, pues ya podría comenzar a hacer la operación oreja. Pero generalmente sí tienen operaciones y en ambos lados. Entonces, este es un ejercicio que tiene operaciones en ambos lados, arriba y abajo. Repito, hay unas que no lo tienen, o sea, es más sencillo. Hay otros que solo tienen una suma o resta en una de las dos partes, pero en la otra parte ya no hay que hacer sumas ni restas. Y hay otros como este en donde sí hay tanto sumas y restas arriba y abajo, en ambos lados. Entonces, lo que hay que hacer en ese caso, como les decía, es primero comenzar haciendo las sumas y las restas y luego la operación oreja para simplificar. Aquí está n, mira, vean, vamos a ver. ¿Verdad? Entonces vamos a comenzar. Yo recomiendo hacer esta operación en un ladito aparte para luego poner el resultado aquí. Esta otra también en un ladito aparte. Y cuando ya tenga lista, haga la operación oreja. Entonces vamos a hacer en un lado aparte esas sumas o restas. Voy a comenzar con la resta que está ahí arriba. Y la vamos a realizar con el procedimiento que vimos ayer. ¿Verdad? Aunque las sumas y restas, cuando es una fracción compleja, las sumas y restas no resultan tan largas o tan laboriosas como las que vimos ayer, pero sí tienen el mismo procedimiento. ¿Verdad? Bueno, vamos a comenzar entonces con esta. Es una resta de fracciones, pero vemos que la n no es una fracción, entonces eso lo resolvemos colocándole un 1 como denominador. Y así pues ya tenemos la resta de fracciones. Como les decía, son pequeñitas, no son tan largas como las de ayer, sin embargo llevan el mismo procedimiento. Incluso se puede hacer un procedimiento más abreviado que ya les voy a explicar después. Pero voy a comenzar haciendo el mismo procedimiento de ayer, ¿verdad? Bueno, el procedimiento de ayer dice que si hay una suma o resta de fracciones con diferente denominador, entonces usted primero va a fijarse si hay casos de factorización en los denominadores y factorizar. Vemos que este denominador no tiene ningún caso de factorización, ¿verdad? El 1 mucho menos, ¿verdad? Así que el primer paso pues se omite porque no hay casos de factorización ahí, ¿verdad? Bueno, cuando ya entonces pasó esa fase, viene lo del MCD.
en el MCD, o sea, se pone una línea corrida, ¿verdad? Se pone el MCD y son todos los factores sin repetir, ¿verdad? O sea, el 1 y el n más 1. En este caso, pues irían los dos, ¿verdad? No hay ninguno repetido ahí. Se ponen los dos. Bueno, y miren el procedimiento, recuerden, usted copia el numerador, n, arriba, y lo va a multiplicar por el resultado de dividir el MCD entre su propio denominador, que viene siendo lo que queda del MCD si usted le quita a ese denominador. Si a este MCD usted le quita ese denominador, pues le queda n más 1. Por él es quien usted va a multiplicar. Y eso, recuerden, es de manera visual, no desaparece en el denominador, eso siempre queda ahí. Repite lo mismo con el otro, menos en este caso es, va, copia el otro numerador y vuelve a hacer lo mismo, ¿verdad? ¿Qué le queda del MCD? Si usted le quita ahora a ese denominador, ¿verdad? Le queda el 1. Y luego recuerden solo trabajar en el numerador. El denominador ya está listo. Solo que en el denominador el 1 lo podemos dejar oculto porque es un elemento de identidad. Así que yo lo voy a dejar oculto, pero ahí lo tenía mientras hice el procedimiento. Ahora, les decía, ¿de qué manera se puede hacer más rápido esto? Cuando son dos fracciones así sencillitas, que no hay factorizaciones en los denominadores, que el MCD es pues la multiplicación de los dos nada más. La parte de arriba se puede hacer de manera rápida, de forma así, la multiplicación cruzada. Miren, este por este. Miren que es esto que está aquí. Se copia el signo y este por este, que si se fijan es lo que está ahí. Ahí se puede hacer de una manera rápida, ¿verdad? Bueno. Es alternativo, ¿verdad? La forma rápida. Y funciona en casos cuando tenemos nada más dos fracciones y pequeñita. De lo contrario, si son tres o más fracciones y son los denominadores factorizables y hay varios factores, ahí pues ya no conviene hacer eso cruzado porque no va a dar. Pero en caso de que tengan una fracción pequeñita, dos fracciones pequeñitas, se puede hacer así rápido. Ingeniero, Sí, dígame. una consulta. ¿Sí? Pregunta. Bueno, no sé si estoy equivocado, pero no se pudo haber hecho primero la división por oreja de 2 por n más 1 y n más 1 por n más 3. Y luego el resultado sumar y restarle lo demás. No, no se puede. O sea, se podría hacer la oreja si estas genes no estuvieran. Ahí sí, ahorita ya se podría hacer la oreja. Ahí en el caso, por ejemplo, en el ejercicio 1, creo que en el 2 también, están así listos para hacer la operación oreja. Pero si ya tiene una resta o tiene una suma, hay que primero hacer esa resta y suma para después hacer la oreja. ¿Verdad? Porque si lo hacemos así, no quedaría el mismo resultado. Ok. Ujú. Sí, o sea, pensando en lo que aprendimos al inicio de el orden de las operaciones, ¿verdad? ¿Qué se hace primero? Ah, exactamente. Sí, fíjense que él menciona algo muy importante en cuanto a la jerarquía de las operaciones, ¿verdad? ¿Qué hacer primero? Ahí tenemos una división de fracciones y también tenemos sumas y restas. Entonces podríamos pensar, pero en la jerarquía primero hacemos las sumas y las restas. Perdón, primero hacemos la división y después las sumas y las restas. Pero en este caso, recuerden que lo que tenemos es en una fracción compleja esta operación arriba y esta operación abajo. Si estuviera en el otro esquema, se vería así. N menos 2, N más 1. Y mire así, entre. En el otro esquema, en el entre, ¿verdad? N más 3 y N más 1. Como está en el esquema de fracción sobre fracción, no lleva los paréntesis. Pero si estuviera en el esquema de división, sí hay que ponérselos porque la operación que está en el numerador es todo lo que está ahí, lo que corresponde al numerador. Entonces se pondría entre paréntesis esa operación. Se tendría que hacer primero siempre estas, ¿verdad? La resta y la suma si estuviera en el otro esquema. Aquí no es necesario poner el paréntesis porque ya está en este esquema
de división, que es este, ¿verdad? Fracción sobre fracción, ¿verdad? Entonces ahí no es necesario poner el paréntesis cuando hay alguna otra operación, porque se entiende que hay que hacerla primero, por el esquema que tiene, pero si estuviera en este esquema de división y fuera un ejercicio en ese esquema, el ejercicio tendría que tener los paréntesis para que usted lo desarrolle primero. O sea, en el esquema de aquí no se pone por la forma que lo tiene, pero sí se tiene que hacer primero. En la forma que lo tiene no es necesario ponérselo, pero en el otro esquema sí es necesario ponérselo. Y antes de hacer la operación oreja, que sería esta, ¿verdad? Tiene que tener nada más una sola fracción. Por eso tenemos que hacer la resta y la suma primero para tener una sola fracción y después hacer la operación oreja. ¿Verdad? Entonces la jerarquía de operaciones no se viola, sino que el ejercicio lo contiene así, ¿verdad? Una división de dos operaciones, ¿verdad? Y entonces esas operaciones hay que hacerlas primero antes de dividir. Independientemente cuáles sean, ¿verdad? Puede ser factorizaciones nada más, puede ser multiplicación, puede ser suma, resta, cualquier otra operación. Antes de hacer la oreja, o sea, de efectuar la división, hay que hacer las operaciones que están tanto en el numerador como en el denominador. Si estuviera planteado en el otro esquema, tendría que tener el paréntesis para que no quepa duda de que hay que hacer eso primero. Pero en este esquema, repito, no es necesario por la forma que tiene, ¿verdad? El esquema, que es esta línea grandota. Siempre que tenga esa línea grandota, indica fracción compleja y en la fracción compleja siempre hay que hacer las operaciones que están tanto arriba como abajo antes de dividir, ¿verdad? Bien, entonces aquí, por ejemplo, aquí antes de seguir, si tuviera esto así, en realidad no es necesario, en este esquema no es necesario ponérselo, porque ya se entiende que hay que hacerlo. Sin embargo, en el otro esquema sí habría que ponerse. Bueno, entonces aquí sería n por n cuadrado, n más 1, perdón, n por 1, n, menos 2 por 1, 2. No hay términos semejantes que sumar. Y vemos ahí si ya se puede factorizar. Vamos a intentarlo, tiene forma de tanteo. Si no se puede, pues solo lo copiaríamos entre paréntesis. Pero vamos a intentarlo. N primer signo más. N más por menos da menos. Dos números que multiplicados den 2 negativo y que restados den 1 positivo. Tienen que tener signos diferentes. 2 por 1. 2 y 1. Ya los signos ya los teníamos listos, eran diferentes. Positivo 2 y negativo 1. Entonces cuando ya esté listo, ahora sí lo ponemos ahí. Entonces recuerden que en la fracción compleja siempre tiene que hacer primero las operaciones y después la división. Menos 1. Entre n más 1. ¿Cuál es el otro? Ah, el otro. Bueno, ahora vamos a hacer el otro. Otra cosa así parecida a la consulta que habían hecho, por ejemplo, usted tiene un ejercicio donde tiene así puros números, ¿verdad? Así, por ejemplo, un ejercicio así. De igual manera, siempre, ¿verdad? Siempre tiene que hacer primero la suma y después la oreja, ¿verdad? El esquema de fracción compleja no lleva los paréntesis arriba y abajo, pero sí hay que hacerlos por el esquema en sí, ¿verdad? De cómo está. Si llevar el otro esquema, ahí sí tendría que llevar el paréntesis para que no hubiera ninguna duda. Pero en este esquema no hay duda, siempre tiene que hacer primero las operaciones arriba y abajo. Por eso omiten poner el paréntesis cuando ponen este esquema. Bueno, vamos a hacer el otro. La de abajo es suma, pero el procedimiento va a ser bastante parecido al que hicimos aquí, ¿verdad? Entonces voy a borrar este
Y vamos a hacer la suma. En este caso sería suma la que está abajo. Sería n más 3 sobre n más 1. Tenemos lo mismo en el sentido de que hay una expresión que no es fraccionaria con uno que sí es fraccionaria, entonces le ponemos un 1. ¿Verdad? Al igual que el anterior, el denominador no es factorizable, así que solo va entre paréntesis. Y se ponen los dos factores, los dos denominadores como el MCD. Este y el otro, ¿verdad? Ahora copiamos el numerador. La forma rápida sería este por este, que sería n más 1. Más, este lo copia. Siempre que sea un binomio, póngalo en paréntesis. O más términos, ¿verdad? Hay que poner paréntesis por este, por 1. De la manera que no es la rápida, pero sí la formal, podría decirse, es copia el numerador, en este caso n, y lo va a multiplicar por el resultado de dividir el MCD entre su propio denominador. Ese resultado es, al MCD usted le quita este, entonces queda n más 1. Copia el signo más, copia este, ¿verdad? Otra vez. Cuando es un binomio, póngalo siempre en paréntesis. ¿Y qué le queda de dividir el MCD entre este denominador? Bueno, le quita este, queda el 1. Y por eso va el 1 ahí. Ese es el procedimiento formal, ¿verdad? Pero vimos que puede ser un procedimiento más abreviado, que es la multiplicación cruzada. Resulta cuando las fracciones son pequeñitas, se puede hacer de esa manera rápida. Entonces lo mismo con la ley distributiva, vamos a multiplicar este por este, y vamos a reducir términos semejantes, y si se puede factorizar, lo hacemos igual que el anterior. Si no, solo podría ir entre paréntesis. N cuadrado más n más 3. El 1 ya lo puedo omitir aquí, ¿verdad? Ya lo puedo dejar de copiarlo porque ya sirvió para la explicación. N cuadrado. Aquí hay dos términos semejantes que son estos dos, se suman, ¿verdad? 1 más 1 son 2. Y más 3. ¿Verdad? Si no se puede factorizar, pues solo lo copiamos. ¿Verdad? Tendría que ser números que multiplicados en 3 y que sumados en 2, pues no habrían, ¿verdad? Porque 3 más 1 sumados son 4. Entonces tendríamos que copiar. N cuadrado. Espérense, vamos a ver. Café. Si no se puede factorizar, solo lo copia. Aunque creo que no, se podría factorizar, pero fue que yo lo copié mal. Aquí este signo lo copié mal, ¿verdad? Pero así como estaba copiado, a menos que le quieran cambiar el signo, ¿verdad? Ahí sí se podría factorizar, pero tendrían que borrárselo ahí, es que yo lo escribí mal. Pero si lo resolvemos tal y como está escrito aquí, pues no se podría factorizar y solo se copia. Pero no sé si le quieren cambiar el signo, este fue el que yo escribí mal, era menos. ¿Se lo quieren cambiar? ¿O lo terminamos así como está? Así termina la lista. Okay. Yo pienso para que lo comparemos con el libro, mejor cambiarlo. Ok, entonces miren, lo vamos a cambiar aquí. Entonces, ojo, Pero todo. y si lo dejamos, perdón, y si lo dejamos así y luego lo hacemos con el signo menos. Aquí, miren, por ejemplo, aquí vamos a ver, aquí todos juntos al mismo tiempo aquí el primerito, lo que estamos haciendo. Este menos, lo cambiamos. ¿Ya se lo cambiaron? Ahora iría cambiado aquí. Borrémoslo. Pongamos el menos. ¿Ya se lo pusieron? Sí. Ahora correcto, en el siguiente paso, aquí iría cambiado también menos. Entonces, en esta multiplicación sería espérense. N por 1n, que sería este.
Y 1 por menos 3, aquí sería menos 3. Aquí también se lo cambiamos, menos 3. Y con ese menos, como ya quedan signos diferentes, si restados pueden dar 2. Entonces sí se podría factorizar. Pero como estaba, no se podía porque sumados dan 4, ¿verdad? No podría, porque habían quedado iguales. Pero ya Lick, consigo, no sé si no está escribiendo. pero ya perdón, disculpen. N más, N menos. Sí, dígame. Que no les... No, es que no pensaba que estaba escribiendo y no salía, pero no Ah, escribí. ok. Bueno, ahora sí, como los signos sí ya son diferentes, sí restados pueden dar 2. Entonces sí es 3 y 1. El 3 positivo y el 1 negativo, ¿verdad? ¿Verdad? Pero recuerden que en los ejercicios pueden darse casos de que el trinomio no se puede factorizar y solo se copiaría, ¿verdad? Y se cancela lo que se puede y si ese no se canceló con nadie, pues se sigue escribiendo. ¿Verdad? N más 3. Pero este, como estaba, sí se podía. N más 1. Entonces, hacemos la operación oreja. Una vez que ya está listo, hacemos la operación oreja. ¿Verdad? Este con este, los ponemos arriba. N más 2, N menos 1 y N más 1. Pasamos la otra, la línea, ¿verdad? Y los de en medio. Este con este son los que van abajo. Este con este. Ahí queda la orejita, ¿verdad? La forma de la orejita. N más 3. N menos 1 y N más 1. No importa en qué orden los pongan, ¿verdad? Como son factores, pueden ponerlo en cualquier orden, con tal de que estén pegaditos ahí los tres, pueden ponerlos en cualquier orden. Y ahorita pues ya lo vamos a cancelar lo que se pueda. Y sería pues N más 2, no hay otro, N menos 1 y N más 1. Entonces le queda N más 2 arriba y N más 3 abajo. Y este quedaría así, de esa manera. Esta sería la respuesta. Solo se cancela lo que se pueda. Si al final solo se cancela un factor, pues solo uno. Si no se cancela nada, pues también. Ahí están diseñados para que sí se cancele por lo menos alguno. Pero no es obligatorio en las fracciones. Hay fracciones que no se pueden simplificar. Por ejemplo, vaya, por decirles algo, 7 sobre 6. Si yo factorizo 7 es 7 por 1. Si yo factorizo 6 es 3 por 2. Está factorizado, pero ningún factor se puede cancelar. Entonces, hay fracciones que no se pueden simplificar. Así como hay números que no se pueden simplificar fracciones, también hay expresiones algebraicas que no se pueden simplificar. Entonces, no necesariamente se tiene que cancelar todo o algunas cosas, ¿no? ¿Verdad? Ahora sí, los ejercicios del libro sí están diseñados para que por lo menos algo se cancele. Bueno, este fue el primer ejemplo que quise hacer de este La tipo. respuesta Ahora lo está cuadrado, ustedes, ¿no? si quieren alguno en particular, dígame. La ¿Cómo? respuesta a lo que está encuadrado. Sí, exactamente lo que quedó, ¿verdad? N más 2 sobre N más 3. ¿Alguno que quieran hacer? ¿Cuál me dijo? Disculpe. El número 3, Lick. ¿De qué página, señorita? Una página 110. 110. Ok, vamos a hacer el 3. Vamos a ver el 3. Entonces recuerden, primero hay que hacer las operaciones, tanto arriba como abajo, las que hayan. Y luego la operación oreja. Cuando ya todo esté listo, factorizado. Cuando ya todo esté listo, ¿verdad? Para que ya cuando haga la operación oreja, ahí nomás solo cancele lo que se pueda. No quede nada pendiente más que cancelar lo que se pueda. Bueno. Vamos a ver el 3. Dice 1 más. Y dice 2 más 12y. 12 sobre y, perdón.
sobre y sobre 2 más 3. Bueno, en este ejercicio sería parecido al que acabamos de hacer si no estuviera este 1 afuera. Si no estuviera este 1 afuera, resolvemos esta suma de arriba, la suma de abajo, luego hacemos la operación oreja y ahí terminaríamos. Pero como está este 1 aquí afuera, entonces lo que debemos hacer es, como ese 1 se va a sumar con esto de aquí, resolver esto y después sumarlo con el 1. ¿Verdad? Entonces vamos a resolver esa operación compleja y luego hay que sumarla con el 1. Si no estuviera el 1, al resolver la fracción compleja, ahí hubiera terminado. Pero como está el 1 ahí, hay que sumárselo después al 1. Entonces el 1 tiene que esperar. Entonces vamos a poner 1 más y vamos a hacer esta fracción compleja. Entonces, al igual que el ejercicio anterior, vamos a resolver primero las sumas o restas que hayan tanto arriba como abajo. Hacemos la operación oreja, simplificamos y cuando ya esté listo se lo sumamos al 1. Entonces vamos a comenzar a hacer las sumitas aquí arriba. Perdón, aquí a la par en un ladito. ¿Verdad? Bueno, entonces le ponemos un 1 al 2 y hacemos la suma de fracciones. ¿Verdad? Los factores serían 1 y y. El 1 es identidad, ¿verdad? Lo escribo solamente para fines de ejemplo, ¿verdad? Pero de manera rápida, 1 por y nada más y todo eso. Bueno, el 2, ¿por quién lo vamos a multiplicar? Por Y. Por Y. Por y, perfecto. A este suma, entonces ponemos más. Copiamos el 12. ¿El 12 por quién lo vamos a multiplicar? Por 1. Por 1, ¿verdad? Muy bien. Bueno, abajo 1 por y, ahí sí ya puedo dejar oculto el 1, ya lo utilicé. Y repito, lo utilizo para fines de ejemplo porque si ahí era un 2, pero por ejemplo hubiese sido 2/3, ¿verdad? Ese 3 hay que ponerlo ahí y hacer la operación. Lo mismo que hacemos con ese 1. Bueno, 2 por y, 2y, más 2 por 1, 2. Solo recordando que debido a que hay sumas, ¿verdad? No podemos cancelar esta y, no sé. Entonces, sí, solo recordándoles como hay sumas, no podemos cancelar esas y's, ¿verdad? No se puede porque que está sumándose con el 12, ¿verdad? Recuerden eso, no podemos cancelar mientras hayan sumas y restas de términos. Individualmente no podemos cancelar. Bueno, podría factorizarse, ¿verdad? Factor común. 2y más 6 sobre y. Entonces ponemos 2y más 6 sobre y. Sobre. Vamos a ver, ahora hagamos esta suma. Antes de hacer esa suma, solo quiero si hay alguna pregunta con la anterior. Pregunte cualquier duda, ¿verdad? Cualquier duda que tenga. Bueno, hagamos el otro, el y más 2 más 3. Ahora le pondríamos el 1 al 3, ¿verdad? Para que sea fraccionario. ¿Verdad? Bueno, los denominadores son 2 por 1. Y, la copio. Y la multiplico por Por 1. Por 1. ¿Verdad? Más 3. Lo multiplico por Por 2. Por 2, exacto.
Bueno, arriba tenemos y por 1 es y, más 3 por 2 son 6. 6. Y abajo pues ya podemos dejar oculto el 1 o multiplicarlo por 2, por 1, 2. ¿Verdad? Bueno. El 6 más, perdón, y más 3, 6 no se puede factorizar, así que solo lo ponemos encerrado así como factor en sí mismo, un binomio. Sería y más 6. Recuerden, lo que no se puede factorizar, usted lo encierra en paréntesis. Es sobre 2. Y ahora sí podemos hacer la operación oreja porque ya tenemos una fracción arriba y una fracción abajo. Este entre este. Perdón, eso por eso y eso por eso. Miren que el 1 está esperando todavía. Este 1 está esperando que haya una fracción con un numerador nada más y con un denominador nada más para poderse sumar. Ahí tiene... No puede sumar ahorita con eso. Bueno. Entonces va a ser igual a 1 más... Este por este sería 2 por 2, 4. Y más 6. Y abajo, y por y más 6. Entonces, en esta fracción compleja se cancelan estas, me queda solo 4 y y. Y ya puedo sumarlo ya con el 1. Y el 1 ya sabe con quién se va a sumar. Porque ya resolvimos la fracción compleja que estaba ahí al lado derecho de él. Sería como la última sumita, ¿verdad? Le ponemos un 1, ¿verdad? Y volvemos a hacer. A ver cómo va a quedar. Cinco sobre y. Vamos a ver, 1 por y. Miren que aquí ya lo voy a hacer rápido, pero ya están explicados los procedimientos anteriores por si quieren ver. 1 por y es y, ¿verdad? 1 por y es y, más 1 por 4, 4. Y más 4 no es factorizable. La y con la y, como está esta suma de estos dos términos, no se puede cancelar con esta. Así que no hay nada más que hacer y así quedaría. ¿Se fijaron cómo se puede hacer rapidito la sumita? Entonces, en realidad, pues no tan largas algunos de ellos, ¿verdad? Pero como me gusta explicar paso por paso, pues por eso se mira pues largo. Pero miren este, por ejemplo. 2 más 12 sobre y. ¿Verdad? Le pongo un 1, 1 por y, 2 por y, 2y, más 12 por 1, 12. ¿Verdad? Se saca factor común. 2y más 6 sobre y. La de abajo, y sobre 2 más 3, le pongo un 1 al 3. 2 por 1, 2 abajo, este por este, arriba, y por 1, y, más 3 por 2, 6. No se puede factorizar, solo se encierra y va para allá. Después hace la oreja y todo eso. Entonces esos ejemplos ahorita de la manera rápida para que usted vea que también lo puede hacer de esa manera. Cuando son fracciones pequeñitas, se puede hacer así, de esa manera rápida. Hagamos el 5, ingeniero. El 5, El ok, 5, muy el bien. 5 de la página 111. De la 111, ok. Claro que sí. Vamos a ver el 5. Solo que salgámonos para que no nos quede cortito. Salgámonos.